Bueno, hoy empezamos Sana que Sana en el día más lindo de la Navidad, uno de los días más lindos, que es el día de la luz, el día de las velitas. Por eso hemos hecho tanto énfasis en no pólvora, por favor. Pero Tati, ¿sabes que hay otro tema que es gravísimo en esta época? ¿Cuál de todos? Que vamos a tratar se hoy. puede quedar con muchas enfermedades y todo, y es el famoso licor adulterado. Me parece bien peligroso, bien peligroso. Peligrosísimo. Y muy interesante. Me encanta que me hayan invitado a hablar de este tema de verdad. Tan linda, mil gracias por venir y acompañarnos. Y para eso tenemos dos súper invitados, el doctor Hugo Gallego, que es toxicólogo, ¿sí? Nos está acompañando otra vez en el programa, y Carlos García, que es voluntario de la Cruz Roja, pero también es ingeniero químico. Y yo digo, es que también es ingeniero químico, lo que pasa es que ser voluntario de la Cruz Roja es una nota. Ellos dos son súper expertos en el tema y por eso los tenemos acá. ¿Qué es licor adulterado, muchachos? ¿Qué es licor adulterado? Pues el licor adulterado realmente es un alcohol diferente al alcohol que se ingiere normalmente. El alcohol que nosotros normalmente ingerimos es el etanol. Y en el proceso de fabricación muchas veces no queda bien separado y quedan mezclas o queda totalmente metanol, que es el famoso licor adulterado. Es otro alcohol que hace muchos daños en el organismo. Ese es distinto al alcoholcito con que nosotros usamos en medicina. Sí, el alcohol que se utiliza en medicina, que el alcohol antiséptico, es etanol, pero con un uso industrial, unas concentraciones más elevadas y además con aditivos o preservantes diferentes a los que se utilizan para la producción del alcohol o licor. Y ahora que dices alcohol industrial, también hay otros alcoholes industriales para producir fuego, ¿cierto? Hay cantidades de alcoholes, isopropanol, isobutanol. Ahí Existen cantidades de alcoholes, existen cientos de diferentes alcoholes. Sí, incluso una de las advertencias que se hacen con alcoholes precisamente para los riesgos de intoxicación es la presencia de algunos alcoholes como solventes en algunos productos, en la industria, en la pintura, en algunos productos, incluso ahora lo hablábamos antes de comenzar el programa, en algunos productos caseros, por ejemplo en los limpiavidrios, puede haber presencia de algunos alcoholes que pueden ser de toxicidad importante. Entonces la variedad de alcoholes es mucha. Pero en licor adulterado, por estas épocas, aparecen precisamente o una mala fermentación de los alcoholes, se fermentaron incompleto y se presentan varios tipos de alcoholes, o la adulteración del licor elaborándolo con base en otros alcoholes que no es el etanol. Pero es que lo preocupante es que así como hacen billetes falsos, también son capaces de adulterar el alcohol, y es muy importante también saber, no solamente comprarlo en sitios de confianza, porque muchas veces esos sitios de confianza también pueden ser engañados, ¿cierto? Entonces es muy importante que como usuarios sepamos, conozcamos muchas cosas que probablemente ustedes dos nos van a contar, pero entonces sentémonos para que podamos conversar. Bien rico. Bueno, permiso. ¿Qué les parece si nos vamos con una primera pregunta de las que tenemos en la calle, doctora Pacha? Claro que sí. Yo me hago por acá, adelante. Y también recordarles a nuestros televidentes que nos pueden llamar, que estamos al aire, estamos con nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560 para que hagan sus preguntas y aprovechen a estas dos personas que nos están acompañando hoy con todo su conocimiento, sobre todo ustedes si les gusta tomar alcohol, si va a comprar, si va a hacer una fiestica, porque probablemente las personas que menos toman son las más inocentes y las que pueden caer más fácil en este flagelo que es el licor adulterado. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de las personas en la calle. Veamos qué nos dicen. ¿Qué es lo que contiene el licor adulterado que lo hace tan malo para nuestra salud? A ver, pues mi querido Carlos. ¿Qué es lo que tiene? Lo que explicamos inicialmente. Lo que tiene es metanol. Metanol es un alcohol que al entrar en contacto con el organismo y con una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, lo convierte en ácido fórmico y formaldehído. Es una explicación totalmente química. Que ese formaldehído ya produce daños en el cerebro y otra cantidad de daños que ya el doctor Hugo sí nos puede contar un poquito más, pero eso es lo que realmente produce. Y el etanol no. Y el metanol es el que es tóxico. El peligroso. Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué adulteran con ese tipo de alcohol? ¿Por qué adulteran con ese tipo de alcohol? Porque la producción de alcohol comercial es un negocio muy lucrativo.
al ser un negocio muy lucrativo y yo partir de un alcohol industrial que no tiene ese grado de, pues compran alcohol industrial y lo que hacen es fermentarlo, anisarlo y hacer algunos tipos de licores, tratar de darles pues como el sabor que tienen algunos tipos de licores, partiendo de alcohol industrial que es supremamente barato, entonces les sale muy barata la producción. Y otra es cuando hacen licores caseros, la gente trata de hacer licores caseros, cuando lo fermentan, uno tiene que hacer una destilación del licor y separar todos los alcoholes y solamente sacar el etanol, ¿cierto? Cuando hacen eso, pues muchas veces no tienen la forma de hacer una buena separación y al no tener forma de hacer una buena separación, hay combinaciones con metanol. Carlos, Ahí qué es pena. importante Dale. que el doctor nos explique No, qué es lo pero que sucede. en yo el quisiera complementar lo que Carlos menciona, porque pues yo orgullosamente también fui socorrista de la Cruz Roja durante muchos años y nos tocó trabajar juntos allá en la institución, una institución muy linda y muy querida. Y se presentaron en alguna época algunas emergencias, cuando Carlos menciona lo de la producción casera de licor, que organizan alambiques. Tuvimos algunos casos acá en la ciudad de Medellín de centros carcelarios, o sea, centros penitenciarios donde la gente fermenta alcohol de la levadura del pan, por ejemplo. Entonces, como no se separan los alcoholes, se produce tanto el etanol como el metanol. Entonces, hemos tenido casos graves con fallecimientos de personas que han fermentado esos alcoholes, o sea, hechos de manera pues casera en alambique. Yo, ahí iba a hacer la pregunta y por eso casi que te interrumpo, qué pena. La chicha, la famosa chicha, que entonces, a ver qué pasa con la chicha. ¿Qué pasa con la chicha también? Porque yo también veo que es- todos los boyacenses toman chicha. Es una vendida. fermentación que hacen con piña, básicamente. Entonces, hay unas fermentaciones que producen más etanol y otras más metanol. No hay forma de asegurar que con la chicha no haya metanol. No hay forma de asegurarla. Es un riesgo tomársela. Lo que pasa es que, mire, ahí es donde está lo interesante, que ahora lo vamos a explicar más adelante. Se producen varios alcoholes, entonces puede ser el etanol, que es con el que hacen el licor normal, y se produce el metanol, que como para cuestiones prácticas es con la M de malo, metanol, la qué M de malo, maravilla. como para que nos vamos acordando y no se nos confundan los dos términos. Entonces, en la producción de chicha, se producen de los dos, pero sucede que ahora lo vamos a explicar, el etanol, que es el alcohol con el cual se produce el licor, es el antídoto del metanol. Entonces, cuando toman chichas, si en la producción hay como suficiente producción de etanol, se contrarrestaría el poquito metanol que se puede haber producido, entonces la persona no alcanza a intoxicarse realmente. Eso es lo que pasa, pero como dice Carlos, nadie sabe qué cantidad o qué porcentaje cantidad de la una hay. o de la otra. Mire, por ejemplo, lo que le digo, en los casos que hemos tenido en las cárceles, ahí precisamente se producen varios tipos y ellos pues desafortunadamente pues ha tenido como más concentración de metanol que de etanol y por ello se han dado unas intoxicaciones graves que han llevado a la muerte de algunas de las personas. ¿Qué sucede cuando una persona toma licor adulterado? ¿Cuáles son esos primeros efectos que empieza a sentir? Ahí precisamente la gente es la pregunta que más hace en las calles de Medellín. O sea, todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa? Oímos la preguntita. Escuchémosla. ¿Te parece? Mi nombre es Ana Emilce Rivera. Mi pregunta es, ¿cuáles son los daños que causa el licor adulterado en nuestro organismo? Lo que te decía Tatiana, o sea, ¿cómo se sabe que llegó alguien con intoxicación? A mí, pongamos, me tocó una en Cali masiva cuando yo estaba haciendo residencia. Y ay Dios, no quiero ni acordarme, hasta una niña de 8 años ¿Había consumido licor? le habían dado licor. Claro, hay la costumbre en las familias, en algunas fechas especiales como en Navidad, en darles a probar licor a los niños. Y ellos pues están creyendo pues que si lo toman con la familia, en fin, que no hay riesgo, en fin, eso es otro tema. Pero en la pregunta que hace la televidente, pues los primeros síntomas, digamos, no se notan realmente de la ingesta del licor normal o del etanol. La persona sí, por ejemplo, quien está acostumbrado a tomar o quien no está acostumbrado y siente de pronto un efecto fuerte de ese primer trago o de poquitos tragos, debe prender un poquitico las alarmas o alertas de que puede ser un alcohol adulterado. Posteriormente puede empezar a aparecer
náuseas o vómito, dolores de cabeza que usualmente de pronto no presenta, y empezar con síntomas oculares, o sea, en los ojos empieza con algunas nubecitas que llaman escotomas, posteriormente visión nublada, luego visión borrosa y ya el cuadro puede progresar. O sea, con las horas el cuadro clínico se va volviendo más severo. O sea, por eso los síntomas al principio no se notan, se empiezan a notar después de 6 horas, 12 horas, 24 horas, incluso 30 horas después. A veces no lo relacionan con el licor o lo llaman mal llamado, y yo le advierto mucho a las personas que la gente le dice al otro, le dice, no, vos es que tenés un guayabo terciario, porque le da como a los 2 días, ¿me entiendes? Porque los síntomas se acentúan al día y medio, a los 2 días, y entonces dicen, no, es que te cayeron muy mal, vos ya te volviste muy flojo. Esa es una alerta importante de que de pronto puede estar pasando algo en el organismo. Vamos a ver una pregunta, ¿les parece? Que es importante respecto a lo que el doctor nos está diciendo. Veamos entonces. Mi nombre es Digna Bolaño. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que el licor adulterado puede causar ceguera? Pues vea, Carlos ahora lo estaba mencionando, con los químicos, o sea, el alcohol metílico o metanol se metaboliza a 2 metabolitos. Uno es el formaldehído y de ese se va ácido fórmico. El ácido fórmico es el metabolito responsable de dar daño directamente en el nervio óptico, o sea, hacer los daños oculares y poder causar la ceguera. Entonces, es el metabolito. Por eso ahorita vamos a explicar el por qué el antídoto del alcohol metílico o metanol es el etanol. ¿Cómo se hace? Para tratar de evitar que se convierta a ese metabolito. No sé si Carlos quiera agregar algo. Sí, realmente, explicando un poquito eso, en la parte química es, cuando hablamos de que el antídoto también es el alcohol, pero es el etanol, ¿cierto? Entonces, se trata es que el etanol, la deshidrogenasa, el alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que hablábamos ahora, es más afín con el etanol, o sea, con el alcohol bueno. Entonces, al ser más afín, ella lo que hace es que trata de atacarlo a él y no descomponer más el metanol. Ajá. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues, ¿cómo elimina el metanol? Lo elimina pues a través de las heces o de la orina, pero no causa esos daños en el cerebro que estaba hablando el doctor Hugo. Te hago una preguntita, la dosis no importa? ¿La dosis de qué? Del licor adulterado que se tome la persona. Claro, la dosis es como en todos los venenos y como todos los medicamentos. La dosis por kilogramo de peso va aumentando, ¿cierto? Entonces, a medida que una persona chiquita, flaquita, obviamente necesita más poquito para que le haga más daño, ¿cierto? Y mientras más consuma, con toda seguridad va a hacer más daño, porque va a afectar más y va a producir más de la enzima. ¿Para qué? A ir descomponiendo más en ácido fórmico. Entonces, lo que decía ahorita, vamos a tener más formaldehído y más ácido fórmico, por ende, más daño cerebral, más daño al nervio óptico. Qué horror. Impresionante. Tenemos una pregunta en nuestro WhatsApp. Leámosla entonces. Buenos días, mi nombre es Joana. Mi pregunta es cómo saber si una botella de aguardiente está adulterada. Yo sé que la botella tiene una secuencia de números que deben coincidir, pero ¿qué otra forma existe aparte de esta? Gracias. Muy importante esa pregunta. Muy importante. ¿Ustedes tienen esa información? Sobre todo la Cruz Roja. Hay unos tips para identificar, pero cada vez se hace más difícil, porque cada vez... Yo creo que la procedencia es como el primero, o sea, ¿dónde está comprando ese licor? Eso es lo más ¿Dónde lo importante. compro? Y, por ejemplo, mirar las etiquetas, que las etiquetas, si tenemos una botella normal, comparar etiquetas, que las etiquetas coincidan en su brillo, en su apariencia, en su estado, ¿cierto? La botella también, que el dosificador que trae la botella, que eso normalmente viene totalmente anclado a la botella, esté anclado a la botella, no se zafe, no tenga desperfectos, porque hay veces que las botellas los quitan para ponérselos al licor adulterado. Las tapas, por ejemplo, las tapas tienen una estría. Las estrías son perfectas en las botellas del licor normal. En las otras botellas las estrías no son tan perfectas. ¿Cómo son esas estrías? Las estrías que trae la tapita. Para cerrar la rosca. No, por encima, no, por fuera. La tapa por la parte externa. Ajá. Trae unas estrellitas así, ¿cierto? Ajá. Y esas estrías normalmente son perfectamente uniformes, alineadas, una con otra, alineadas y uniformes una con otra. Uniformes. Pues es mirar bien los empaques, que
muchas veces que el licor es sellado, que no es sellado, eso es tan difícil porque eso ya todo lo falsifican. Incluso las botellas ya las mandan a hacer, pues o sea, hay muchas cosas, cada vez se vuelve Está más más difícil. tecnificado, Cada vez se claro vuelve que más sí. difícil, sí. Yo me acuerdo que antes le decían a uno, eche un poquito de aguardiente en el agua y si se pone blanca, ya no. No, eso ya no. No, Ellos ya cada vez lo sacan más perfecto. Es como lo que mencionas de los billetes falsos. Cada vez es más perfecto, entonces es más difícil. Primero, había diferencias un poquitico en el color, incluso en el olor, pero eso ya no, porque ya han perfeccionado mucho todo eso. Entonces, todo lo que está mencionando Carlos es supremamente importante. Ya- Pero a la par con que vaya ese perfeccionamiento, uno se imaginaría, el perfeccionamiento está solamente en la botella, en la forma del empaque, para que la gente no vaya a pensar que es que el perfeccionamiento es que el licor se puede ingerir. Aparte No, el perfeccionamiento es en la botella y también, digamos, en el sabor, que la persona no detecta un cambio en el percibe. sabor, ¿sí me entiendes? Porque antes Y es que generalmente detectaban las personas empiezan, digamos, a consumir licor y llega un momento donde ya están alicorados y van y no, se nos acabó el licor, vamos por más. Y en ese momento es donde se comete el error y se compra en cualquier parte y ya están en estados alterados de conciencia, entonces no perciben esa realidad. También es importante que si van a comprar el licor, tengan presente que deben comprar todo el stock de lo que se va a consumir, que tengan como una reserva si quieren seguir consumiendo, si invita muchas personas en su casa, es muy importante que tengan eso presente, la procedencia. ¿Qué tipo, ustedes no sé si conocen de eso, pero qué tipo de medidas debe tomar el Estado, toma el Estado en establecimientos públicos? Porque una cosa es que usted tenga la responsabilidad y vaya y compre en cualquier tienda de barrio y le vendan un licor adulterado, pero si de pronto una persona consumió en un bar, en un restaurante, ¿qué puede hacer? Y se dio cuenta el otro día que pudo su vida estar en riesgo, ¿cómo puede denunciar? ¿Qué pueden hacer? Pues existe la responsabilidad civil, ¿cierto? Por responsabilidad civil, los sitios donde yo consumo licor, que son sitios que tienen su registro de funcionamiento, tienen que responder por estar vendiendo cosas en buen estado. Es como si te comes un pollo malo en un restaurante. También puedes demandar al restaurante, ¿cierto? Si te intoxicas por eso. ¿Cuál lo es mismo con la el licor. entidad que regula ese tipo de cosas? ¿A dónde se denuncia? La Superintendencia de Industria y Comercio es la que regula realmente pues, el funcionamiento de todos los entes comerciales, ¿cierto? Y ya por la Supersalud, pues ya vendrá la parte de salud de las instituciones. O sea, esa parte tiene que ver también con la Secretaría de Salud o con la... Sí, claro, tienen que alertar. Lo que pasa es que para poder los organismos entrar a ir a evaluar, a verificar, hay que poner la denuncia formal de, por ejemplo, de la posibilidad de que me vendieron un licor o un trago adulterado en algún sitio y denunciarlo formalmente para que la autoridad competente pueda ir a analizar y a verificar. Ok. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas desde las calles de Medellín. Nos vamos entonces con otra preguntita, la número 4, como decimos aquí, hacemos trampita, porque es muy importante. Yo pienso que la gente cree que esto puede ser una cosa que no, me tomé un licorcito adulterado y ya, ¿cierto? Entonces vamos con esta otra preguntita desde las calles de Medellín. ¿Es reversible el daño que causa el licor adulterado? A ver, mis queridos amigos, eso es muy importante porque trae secuelas, no trae secuelas, es reversible, no es reversible. ¿Cómo debe ser la urgencia para atenderlo? No, la urgencia es supremamente urgente, pues, o sea, es un cuadro clínico grave. Mientras más rápido se atienda y más rápido se sospeche la posibilidad y se comience el tratamiento antidotal, hay más posibilidades, primero de reversar la intoxicación o de revertirla completamente y procurar evitar las secuelas que puedan aparecer. ¿Qué quiero decir procurar evitar eso? Por ejemplo, en el caso de la intoxicación aguda, pues entonces se va revirtiendo la intoxicación aguda, se va revirtiendo una cosa que se llama la acidosis metabólica, que es la acidosis de todo el cuerpo, y si uno empieza a quitar la acidosis, pues se va mejorando todo el organismo. Y lo primero que comienza, por ejemplo, en el nervio óptico, es una inflamación, una congestión, y si uno toma la intoxicación ahí, la coge y empieza a hacer el tratamiento con los antídotos y todo, puede revertir eso. Si la toma ya muy tarde, ya es muy probable que pronto ya no sea reversible. O sea que si está muy avanzado, en horas,
y no se ha sospechado o la persona consulta muy tarde, probablemente ya haya una lesión o daño irreversible, por ejemplo en el caso del nervio óptico. ¿Cómo saber que la diferencia entre un guayabo y una intoxicación? Ahí es muy lo que yo difícil, estaba mencionando. porque una persona que no beba y se toma unos Por tragos eso. y resulta que ese día está intoxicado, piensa que puede ser un guayabo. Ojalá es mejor que piense que le dieron algo malo, porque es mejor pensar Sí. que O sea, de ir pronto le donde el dieron... médico así lo regaña y le dice, usted es está mejor, desenguayabado. sí, y yo a mis alumnos en la universidad y a los médicos en los servicios de les digo, hey, listo, vea, el guayabo de todas maneras es una enfermedad, porque es un desequilibrio hidroelectrolítico, es una acumulación de acetaldehído y es un pequeño síndrome de abstinencia. Igual hay que evaluarlo y tratarlo, pero hay que mirar un poco más allá. Entonces evaluar bien el fondo de ojo en el paciente, mirar los exámenes, a ver qué tan hidratadito está, si está acidótico o no, o sea, si está ácida la sangre, para uno de pronto sospechar. Porque la persona, como le digo, dicen que es guayabo, entonces se confían. Y eso ha pasado, o sea, que han devuelto pacientes de servicios de urgencia porque no, lo que tenés es guayabo. Y el paciente consulta 6 horas, 12 horas más tarde, en condiciones más precarias, más complicadas, ya con cuadros clínicos más severos, y allí en esas horas de demora hay más riesgo de que esas complicaciones de la intoxicación aguda puedan ser irreversibles. ¿Cuál es el antídoto? O sea, ¿es comercial? ¿Qué se puede hacer? Pongamos, yo me acuerdo y me perdonan, esa niñita, es que a mí no se me quita de la cabeza. A mí no me quita de la cabeza. Yo no sabía si pelar a los adultos que estaban ya muy comprometidos con ceguera, sí, o ponerme a llorar. Le pasamos una sondita nasogástrica y le pasaban agua, pues licor normal, y yo no sabía. Entonces esta niña llegó a convulsionar y todo. Eso fue una cosa desastrosa. Yo no me quiero acordar de eso, pero eso puede suceder y lo traigo pues acá como para que la gente entienda el riesgo, porque muchas veces no es ni eso, los muchachitos cogen la botella solos. Es que yo creo que eso, de verdad, eso debería de tener cárcel. O sea, es Sí, un acto de absoluta irresponsabilidad delictivo. darle licor a un niño que apenas se le están formando su cerebro, que apenas está creciendo. O sea, ¿qué tan terrible puede ser, doctor, darle licor a un niño? Pues es que mira, Tatiana, la ley de infancia y adolescencia en Colombia es ilegal dar licor a menores de 18 años. La ley de infancia y adolescencia protege precisamente a los adolescentes. ¿Por qué? Porque está en plena formación y desarrollo del cerebro. Entonces no se debe dar licor a menores de edad, y eso está contemplado en la ley de infancia y adolescencia. O sea, eso es lo primero. O sea, que sí está reglamentado. O sea, a veces las personas desconocen la ley o no les interesa, entonces por eso le dan a los niños, pero es mucho riesgo. Y en el caso que menciona la doctora de la convulsión de la niña, es que mire, en la intoxicación aguda, por ejemplo, se baja el azúcar, los niños hacen mucha hipoglicemia. Yo tuve, y mire, esto es como para educativo realmente, y es, le estuvieron dando, recuerdo una niña que recibí yo en el Hospital San Vicente cuando yo trabajaba allí, que le estuvieron dando un aguardiente en ayunas que para las lombrices. La niña a los 5 días nos la llevaron en estatus convulsivo, o sea, convulsionando mucho. Le encontramos el azúcar en el suelo, o sea, bajísimo, porque el alcohol va bajando el azúcar. Entonces, una de las posibilidades de intoxicación aguda por alcohol es la hipoglicemia, pero lo otro es que el alcohol adulterado, el metanol, de por sí, con la intoxicación tan severa que causa, produce convulsiones. Impresionante. Entonces, Carlos, vuelvo y te pregunto, qué pena, los antídotos. Pues los antídotos iniciales que uno puede tener desde el punto de vista de los primeros auxilios, porque ya es distinto lo que hacen los médicos. Sí. Sería un trago de buena calidad y un trago con un alto nivel de alcohol. Por ejemplo, un whisky, un coñac, una ginebra o un aguardiente, porque ellos tienen un alto nivel en porcentaje de alcohol etílico, ¿cierto? Eso podría ser. Y estamos hablando, por ejemplo, de una persona en el campo, en un sitio bien alejado, y tienen un aguardiente que esté bueno, tienen otro tipo de licor, y estamos a 3 horas del centro, dele cada horita una copa. No es más, no es tampoco que le vamos a embutir. Eso si está consciente. Sí. Si está inconsciente, no vamos a tratar de embutirle no, y ahí cuando está inconsciente hay que correr con él a que ya lo atienda el personal médico, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de los primeros auxilios si está inconsciente? Controlar los signos vitales, fundamental, pulso, respiración.
controlar la temperatura del paciente, ¿cierto? Eso lo podemos hacer, porque el paciente va a bajar la temperatura. Da un estado depresivo también, ¿cierto? Entonces la persona se deprime, la persona le puede dar lloradera, o sea, como daría una borrachera. Es que se confunde mucho cuando se consume licor normal con licor adulterado, porque inicialmente se confunde con una borrachera normal. Y ahí está el riesgo de yo no aceptar que estoy teniendo un problema, ¿cierto? Entonces ese es el no problema. acuden inmediatamente. No acuden O sea, hay que inmediatamente, no correr. esperan más tiempo, que es una borrachera, no, que es, ¿cierto? Entonces, ¿Les parece si leemos una última pregunta que me parece muy importante antes de ir a un corte? Veamos esta pregunta. Hola, mi nombre es Amparo Aguirre de la Floresta. Mi pregunta, ¿qué mal puede causar la revoltura de tragos? Y si esto sería también trago adulterado. Mezclar diferentes licores. ¿Qué Pero- tan erróneo es? Sí, doctor? pero no es trago adulterado, es diferentes concentraciones de licores y digamos, la intoxicación aguda o la borrachera va a venir dadas por los gramos de alcohol que finalmente la persona comience a ingerir. Hay unas diferencias, hay un poquito de diferencias genéticas en las enzimas. Ahorita Carlos mencionaba el alcohol deshidrogenasa, y así como el alcohol deshidrogenasa, hay también la acetaldehído deshidrogenasa, y hay unas variantes genéticas, y unas protegen y otras no protegen, sino que hacen, por ejemplo, a la persona más vulnerable o susceptible para lo del licor. Esas variantes genéticas, por ejemplo, están en algunas razas, países orientales, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, la mezcla de licores o la revoltura, uno debe tomarla o interpretarla como los gramos de alcohol que la persona finalmente termina ingiriendo, la velocidad con que los tome, porque la velocidad definitivamente hace que la cinética genere pues una mayor absorción y finalmente pues se presente pues una intoxicación más severa. Bueno, vamos a hacer un corte, pero les recuerdo a todos ustedes que estamos aquí al aire con nuestra línea de WhatsApp, a la cual usted nos puede enviar sus preguntas y nosotros aquí intentar resolverlos con nuestros especialistas. 305-316-6560, ya regresamos. Hola, seguimos en este tema tan interesante, vuelvo y repito, no pólvora, no licor adulterado. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar? Por favor, utilicemos almacenes de cadena. No es que yo tengo uno de confianza allí donde me lo venden barato, no, desconfiemos de ese precio, por favor. Y veamos que la tapa rosca tenga las fisuras que ya aprendí y que no tenga ninguna fuga y que su... ¿Cómo se llama esto? Impresión, la impresión de la etiqueta. La impresión, pero también aquello que mide los tragos. ¿Cómo se llama esta cosita que tienen? El dosificador. El dosificador. Gracias, porque me soplaron los más lindos de allá, eso ya es problema de memoria. No tenga ningún daño la botella, ni ningún daño el dosificador, sino que esté pegadito ahí del todo. Ahorita nos hacían una pregunta y era respecto a las mezclas que se hacen entre licores, pero también nos hacían una pregunta nuestros compañeros y es esa mezcla que se hace también con consumo de comidas. Por ejemplo, no sé si es un mito o una realidad, el tema de la sandía, combinar licor o aguardiente con sandía. Hablemos un poco de esas combinaciones que pueden ser tóxicas. Pues a ver, el problema de la sandía realmente no tiene ningún problema ella por sí sola. La sandía cuando se parte, ella empieza a generar, hacer su propia oxidación y genera unos productos con cianuro. Entonces, cuando ella produce sus propias toxinas, entonces la dejo partida mucho rato con la oxidación, produce algunos productos que pueden ser tóxicos al organismo y mezclarlos con alcohol pues es mucho más delicado.
Entonces, si vas a un bar, a un sitio de estos, la sandía está partida desde las 6 de la tarde, esperando ahí que la gente la vaya a usar. Entonces ya se ha oxidado muchísimo. Entonces se potencia mucho más con el licor. ¿Y qué otras frutas o cosas no se deben mezclar con licor? El pomelo, las... No, es que hay como la posibilidad de que algunos de los productos, realmente por lo de la oxidación y todo esto, se generen algunas sustancias cianógenas que podrían generar la posibilidad de una intoxicación. Entonces, pues está demostrado, pues pero demostrado no, o sea, con el pomelo, con lo de la sandía, hay una correlación, y también hay algunos otros productos. El melón, por ejemplo. Y de todas maneras, lo más, digamos, como lo más importante es ojalá que todas las cosas sean, pues estén fresquitas y no preparadas, como dice Carlos, porque es que cada fruta como tal y esos productos tienen como unos procesos de oxidación propios. Y entonces, si llevan muchas horas de destapados o de preparados, pues hay el riesgo de que hayan producido sus propias toxinas, sus propias sustancias que pueden tener riesgo. Hay otra cosa que la gente abusa, y es que para poder aguantar la fiestecita, el acompañamiento de los... Bebidas energizantes. De las energizantes. Puede que no tenga que ver con el licor adulterado, pero dinos, ustedes nos dicen qué puede producir, que también es muy grave. Con las bebidas energizantes pasa lo siguiente. Entonces, en la intoxicación alcohólica aguda hay deshidratación, hay toxicidad cardíaca directa, o sea, hay arritmias cardíacas o se puede subir la presión. ¿El energizante qué hace? El energizante también tiene un efecto de diuresis, o sea, de deshidratación, o sea, no sirve para hidratar. En segundo lugar, va directamente al corazón, entonces puede aumentar la frecuencia cardíaca más la que el alcohol está produciendo. Entonces se generan arritmias cardíacas, se generan presiones arteriales altas, incluso, por ejemplo, en personas que sufran de convulsiones, epilepsia y en fin, puede predisponer a cuadros convulsivos. Entonces, quien esté tomando licor y con energizante, mucho cuidado, porque lo único que la gente hace, y ahora lo estaba mencionando Carlos, es que da como buen sabor y la gente no se percibe borracha ni embriagada, no percibe los efectos del alcohol, pero las concentraciones de alcohol son igualitas, son las mismas. Y el azúcar, sumado. Lo otro es para las personas diabéticas o quienes sufren del azúcar, también se sube el azúcar en el organismo, entonces hay riesgo que se descuadre o se alteren los niveles de azúcar. A raíz de eso que dices, o sea que si se la toman el licor adulterado, ahí sí, con un energizante, puede que los síntomas no aparezcan tan ligeros. Puede que no, sí, puede que no se noten inicialmente porque la persona no percibe las manifestaciones de embriaguez. Pero ahora lo mencionaba Carlos muy claramente, o sea, es indistinguible, como en las primeras fases de la intoxicación alcohólica aguda, si fue por etanol o fue por metanol. Y más difícil aún si ha tomado energizante, porque no se van a percibir o no se van a visualizar esas primeras manifestaciones de la intoxicación aguda. Yo hago una pregunta. Yo me acuerdo que cuando estaba en carrera, yo iba y me mandaban para Bello, y como soy tan desorientada, para el hospital de Bello, me daba cuenta que no iba para Bello cuando pasaba, como no había aire acondicionado, cuando pasaba por la fábrica de licores, porque olía, ¿cierto? Y ahora no huele, pero esas cosas que hay por ahí, esas... ¿cómo se llama eso? Productoras de licor adulterado en los barrios, a la gente no le alambiques. Yo no sé si será un los alambiques. ¿Cómo se llama esto? Ellos tratan de controlar, las producciones son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Ellos hacen producción, lo que se llama producción por baches, o sea, por etapas, hacen una parte y luego siguen con otra parte y luego siguen por etapas, van haciendo la producción. Entonces hacen producciones pequeñas, la terminan, luego hacen otra producción. Entonces no se alcanza a percibir. ¿Por qué se alcanza a percibir en la fábrica de licores y todavía pues se percibe cuando están haciendo alguna etapa que es la fermentación? En la fermentación huele mucho, huele como panela fermentada, como panela vinagre, como eso. Es por eso. En la etapa de la fermentación hay ciertos olores. Los alambiques es porque hacen producciones pequeñas, pero de una producción pequeña en otra sacan litros de eso. Y ahora que mencionaban lo de los energizantes, no es lo mismo tomarse un whisky que lo sirve o con hielo o sin hielo, se lo toma la gente despacio. De lento. ¿Cierto? Es un trago lento. Cuando te lo sirven dulce y te lo sirven con un energizante y con hielo,
se toma mucho más rápido porque es mucho más... Claro, le sabe más suave, suave más y rico, se- como un refresco. Como un pasa, refresco. pasa mucho más Toma rápido. mucho Entonces, más. la gente que toma un vodka solo, o la gente que toma el vodka Sí, yo con creo que jugo de resiste un naranja, vodka solo. Y, cierto, que se toma un vodka con jugo de naranja, se toma 5 o 6 vodkas con jugo de naranja. Sí, Así eso es es. verdad. Está consumiendo, si es un vodka con jugo de naranja o la misma cantidad de vodka sin jugo de naranja, el alcohol que está consumiendo es el mismo. Correcto. Muy bien, entonces nos vamos con Noticias Sana que Sana. Muy bien, y ahora nos encontramos con nuestra invitada Daniela Abad. Ella viene de Soy Natural. Daniela, mucho gusto y bienvenida a Sana que Sana. ¿Cómo estás? Gracias, Susana, que suena muy bien. ¿Qué nos vienes a contar? Vengo a hablarles sobre un producto maravilloso que en este momento está mandando la parada, como decimos los paisas, el aceite de coco extra virgen. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿de qué se trata entonces el aceite de coco extra virgen? Pues mira, todo el mundo está hablando en este momento del aceite de coco, los beneficios que tiene el aceite de coco, no solo para la salud, sino también para la belleza. Y la gente suele pensar que el evitar los aceites en la dieta va a hacer que nosotros adelgacemos de una manera más rápida, y están muy equivocados. Si van al nutricionista, vamos a entender que para poder tener energía en el cuerpo necesitamos comer de una manera adecuada, de una manera sana, ¿cierto? En este momento el aceite de coco es la opción ideal porque entra en nuestro organismo y acelera el metabolismo de manera natural. Entonces todo el mundo me dirá, Daniela, pero es que es un aceite de cadena corta y media que entra directamente al hígado, y lo que va a hacer es que va a convertir la grasa en energía. La grasa que en este momento tenemos acumulada en el estómago, que es una grasa muy peligrosa porque puede incluso llegar a inflamar nuestros órganos. Entonces, ¿qué pasa? El aceite de coco va a llegar de manera natural y nos va a hacer adelgazar. Tú sabes que normalmente en el día vamos quemando calorías, ¿cierto? Pero resulta que tenemos organismos perezosos, organismos lentos. El aceite de coco, al acelerar nuestro metabolismo, va a hacer que nosotros quememos grasa de una manera más acelerada. Muy Y bien. por ende, la grasa nueva que entre también la va a utilizar como energía. Entonces no vamos a tener un peso extra y vamos a eliminar el que ya tenemos. Pero además entonces de adelgazar, ¿qué otros beneficios tiene? Total, tiene beneficios para el cabello, elimina el colesterol, pues baja los niveles de colesterol para personas que tienen enfermedades cardíacas, cardiopatías, etcétera. Va a ayudarles pues con este tipo de enfermedades. Para las uñas, para la piel es excelente, una quemadura, personas con psoriasis, personas con enfermedades de resequedad en el cuero cabelludo, en el resto de nuestro cuerpo, es excelente, totalmente excelente. ¿Cómo se consume? Es muy sencillo, puedes cocinar con él, no tiene ningún sabor, no tiene ningún olor específico, no tiene ninguna contraindicación, se lo pueden tomar diabéticos incluso. Vamos a coger media cucharadita, media hora antes del desayuno, y la vamos a consumir, y media hora antes del almuerzo, si la queremos consumir de esa manera. Si no, podemos cocinar con él. Entonces, el aceite de coco en la cocina va a hacer que nuestros alimentos incluso tengan el sabor que tiene el alimento. Con otros aceites vegetales que utilizamos podemos modificar el sabor de los alimentos. Con el aceite de coco no, porque tiene un punto de ebullición más alto, o sea, no se nos va a degradar el aceite y no va a ser un aceite peligroso para nuestro organismo. Muy bien, ¿cómo pueden hacer el pedido entonces? Súper fácil, vamos a llamar al 604-8806 en Medellín o al 319-354-6414 en todo el país. Y es genial porque hoy tenemos una súper promoción de Navidad para ustedes. Los primeros 100 televidentes que se comuniquen ya y pidan su aceite de coco, regalito de Navidad para el que lo necesite, el aguinaldito, van a obtener un descuento de Navidad excelente. Llamen ya, mientras más pidan, mientras más tratamiento se lleve. Recuerden que es mejor tener salud con belleza incluida, ¿cierto? Que nada más tener belleza pero no tener salud. Muy bien, entonces recordemos el teléfono. Soy Natural. 604-8806, 319-354-6414. Primeras 100 personas. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes y a Sana que Sana. Bueno, nosotros también ya regresamos aquí en Sana que Sana. Continuaremos hablando de nuestro tema del día, que es el licor adulterado, así es que no se muevan que ya regresamos. Continuamos en Sana que Sana, estamos hablando sobre el licor adulterado, ahora que empezamos nuestras fiestas de Navidad, así es que usted debe estar muy atento. Algunos síntomas que podrían indicar el consumo de licor adulterado son los siguientes. Usted puede tener fuerte dolor de cabeza, vómito, náuseas, visión borrosa, que eso es fundamental, mareo, nerviosismo y ansiedad.
Son unos síntomas un poco parecidos como a los del guayabo, pero lo más importante es que si usted se siente muy mal, fuera de lo normal, entonces consulte, como lo hemos aprendido aquí con el doctor, y los invito para que veamos una pregunta que nos hicieron en la calle y continuemos con nuestro tema aquí en Sana que Sana. Veamos entonces. Mi nombre es Socorro Gómez. Quiero preguntar si es frecuente en nuestro medio la intoxicación por productos de licor adulterado. A ver. Es ¿cómo frecuente, es ¿qué la tan fre- frecuente? Porque aquí en Antioquia se consume mucho licor. Me imagino que también a la par con eso se debe consumir mucho licor adulterado. Y yo les decía que hoy habían cogido un cargamento en Cali y ellos me contaban que en Antioquia también lo habían cogido hace unos mesecitos. Entonces, Sí es frecuente, de hecho las llamadas a la Cruz Roja por este tipo de cosas son frecuentes. ¿Por qué? Porque lo que hablamos ahora se confunde, bueno, no hay forma de identificarlo y se asocia mucho, por ejemplo, a accidentes de tránsito, porque la gente empieza a tener todos estos síntomas después de haber consumido licor y se asocia mucho también a los accidentes de tránsito. Sí es muy común, ya pues en cuanto a estadísticas, los centros de toxicología tienen mucho más estadística al respecto. Cuando se ha consumido alcohol, al otro día no se debe manejar con guayabo. Pues ¿Es es peligroso? de todas maneras, mire, es muy recomendable que la persona si está muy enguayabada, porque como mencionábamos ahora, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, la persona está con nerviosismo, está con temblor, entonces la persona no está en unas muy buenas condiciones para conducir un vehículo y la capacidad de reacción ante una eventualidad o ante una emergencia no es la misma. Entonces lo más recomendable es no manejar. Incluso mira, ahora en estas festividades de fin de año, de principios del año nuevo, en donde la gente sale a viajes largos de paseo, por favor, que quien vaya a salir de paseo para la costa, para Coveñas y todo eso, pues que se cuide el día anterior y que no se vaya por él, por su familia, a coger un vehículo primero bajo efectos de alcohol, pero segundo muy enguayabado tampoco por el riesgo de la pérdida de capacidad para conducir. Es un gran riesgo. Tenemos una pregunta de WhatsApp. Miremosla entonces rápidamente. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan cierto es que el aguardiente con ron puede dar un infarto y cerveza con gaseosa y puede bajar la presión y los triglicéridos? Atentamente, Sebastián. Gracias, Sebastián, por escribirnos. Muchas preguntas, aguardiente con ron. No, o sea, no es cierto que el aguardiente con ron pues produzca infarto, en fin, no, hay mezcla de licores destilados con fermentados y se habla de que sí da como algunas interacciones, en fin, pero no para dar un infarto. Lo de la cerveza con gaseosa es el refajo que la gente utiliza, no hay tampoco demostración de que cause eso. Y lo de que baja los triglicéridos, mire, hay trabajos que han demostrado que dosis bajas de alcohol es una copita al día de licor. Esos son como los beneficios del licor, de mejora la circulación y mejora el metabolismo de las grasas y por ende pudiera bajar un poquitico lo que es el colesterol y los triglicéridos, pero una copita. Claro. Ese es como el principio de lo de, por ejemplo, de la dieta mediterránea, del antienvejecimiento y también de los aperitivos. O sea, la típica copita de vino, La típica una copita de vino diaria que es eso saludable. daría el beneficio y eso quizás es lo que él pregunta porque hay reportes de trabajos que demuestran pues eso, pero mire, nosotros aquí que es algo cultural, aquí la gente por ejemplo no sabe manejar el aperitivo y cuando van a comer ya se han tomado una botella, entonces ya el efecto es completamente contrario. Es adverso. Sí, es adverso. tenemos otro WhatsApp. Buenos días, soy Elizabeth desde el Poblado. Quisiera saber, ¿se puede morir una persona por una borrachera si no sea licor adulterado? Gracias, felices velitas, oremos mucho hoy y siempre. A ti, Así Elizabeth, un sea. abracito. Sí, para Elizabeth la respuesta es sí. La borrachera es una intoxicación. Y a Carlos en la Cruz Roja y a mí en los centros de servicios de urgencias nos han llegado pacientes en intoxicación alcohólica aguda, o sea, de licor común y corriente, muy embriagados, que se entran en un coma, entran en lo que mencionaba Carlos ahora, en una hipotermia, se les baja la temperatura, finalmente entran en un coma sobrepasado, da un shock y el paciente finalmente fallece. Una compañera me decía una vez, pues en su historia, que su primer novio murió porque estaba borracho y se bañó. ¿Qué tan peligroso es eso? Eso produce un fenómeno que cuando comemos, cuando estamos, hemos comido mucho o hemos ingerido licor y entramos al agua fría, hay un desbalance. Hay un desbalance que se asemeja a Es como un una choque. electrocución.
y se llama hidrocución. Ese es el fenómeno que las abuelas dicen, no se meta al agua después de una No se hora, meta a la y la gente no le piscina. cree. Y de hecho yo trabajo con el grupo de rescate también de la Cruz Roja de Rescate Acuático. Nos ha tocado ir a atender mucha gente que estábamos en la represa y él sabía nadar y se metió y se había tomado unos traguitos y se metió a la represa y no lo volvimos a ver, ni siquiera chapaleó. ¿Cierto? Increíble. Entonces en esta época es muy importante hacer la cuña con el licor y la comida del ingreso a los cuerpos Al de agua. agua. Y no ingresar después de haber ingerido licor o después de haber comido, esperar más o menos una hora porque sí tiene riesgo. No quiero, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar esa pregunta que me están sí. haciendo aquí por el interno y es respecto a la cerveza. Si la cerveza también se adultera y qué cuidados deben tener o no es tan común. No es común, pues que yo sepa, no No es tan que hayan común, no vale la adulterado pena cerveza. para Pues los- no es que no valga la pena, sino que no, pues a mí no me han tocado casos de cerveza adulterada, pues me han tocado casos de otros licores adulterados, de cerveza no, entonces no puedo hablar, pues no sé si a Carlos le da. Pero es un fenómeno, es que adulterar una cerveza también es coger muy poquito alcohol, pero el proceso que sigue para hacer la cerveza es agregarle cebada, y es una cosa que ya es más compleja, entonces la rentabilidad no es tanta. Sería bueno poder dar de pronto las líneas de atención en caso de... Súper Carlos, importante, hay otra pero una última desde el pregunta. También Sí. acá que nos han hecho desde el interior, estos muchachos están todos angustiados por las parrandas. A las parrandas. ¿El licor tiene fecha de vencimiento? Los licores, la gente dice, no, el vino mientras más Añejo mejor. más añejo mejor. Depende del tipo de vino y la clase como se haya fabricado, depende de los licores. ¿Por qué? Porque los alcoholes también se descomponen, Ah, ok. ¿cierto? Y si yo los he abierto, ya han producido oxidación. Si están totalmente cerrados, pues tienen más tiempo de permanencia. Entonces un vino que viene con su corcho, con su cerrado durante muchos años, se puede consumir, y de hecho el Y vino... de hecho se tiene que dejar reposar un momento. Sí. Cuando Y el se destapa, aguardiente. se tiene que dejar reposar un Pero momento después el de vino. destaparlos, es mejor consumirlos rápido. ¿Y el aguardiente también, lo mismo? Sí. Sí, El no aguardiente, todo, tienen todo lo que fecha. sea alcohol, porque es que tienen Ok. oxidación, los alcoholes tienen oxidación. Entonces, ojo muchachos que tienen Sí, fecha de tiene fecha de vencimiento. vencimiento. Bueno, vamos a- Conclusión, algo que se nos olvide, que La quieran línea- dejar la línea de La atención. línea, hay una línea de atención de emergencias por el celular, por ejemplo, con la Cruz Roja es el 132. No 123, sino 132 directamente con la Cruz Roja. Y hay una línea de 100 es con C y con M, que es la línea de emergencias, que es un celular, es 303 8000. Es la línea de emergencias toxicológicas. 303 8000. Y en Y Cruz para Roja, llamar a Cruz Roja la es Cruz Roja directamente 132. 132. 132, súper importante y vital eso. Muchas gracias a nuestros A invitados ustedes, hoy. muchas gracias. Muy Se amables. nos acabó el tiempo, pero por favor sepan dónde lo compran y qué compran, ¿sí o no? Y regulémonos, ¿Cuánto por toman? favor, celebremos, pero aprendamos a celebrar. No tenemos Exacto. que vernos siempre borrachos y que todo el mundo termine y, en fin, aprendamos a autocontrolarnos y, por favor, lo que dijimos ahorita, no le demos licor a los niños. Por Dios, eso no puede caber en ninguna cabeza. Los queremos mucho y nos vemos pronto. Chao, chao. Disfruten muchísimo y prendan muchas velitas hoy. Hasta luego, hasta el viernes en Sana que Sana.